Mujeres del Libro Peruano, un proyecto ganador de los Estímulos para la Cultura 2021, presenta entrevista a Iñacapaya Chávez. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Iñacapaya Chávez Bermúdez. Yo soy de la región de Cusco. Soy poeta, investigadora social y gestora cultural. Yo escribo poesía hace 20 años, desde que tengo 15. Y bueno, he publicado mi primer libro cuando tenía 20, se llama Lunas de Añil. Luego publiqué un afiche poema que se llama La máquina de coser poemas. Y ahora estoy pronta a publicar Lunas de Ébano, que es mi tercer libro de poesía. Eh, bueno, me pueden encontrar en Mujeres del Libro Peruano. Bienvenidos una vez más a Mujeres del Libro Peruano. El día de hoy contamos con Iñacapaya Chávez. Bienvenida, un gusto tenerte aquí. Quería consultarte, ¿qué te motivó a escribir poesía? Bueno, creo que vivir en Cusco, yo he vivido desde que nací en Cusco, es muy inspirador para cualquier persona, ¿no? Entonces yo canalicé toda esta inspiración de recorrer la ciudad a pie, de observar los tejados, estar muy conectada también con la naturaleza, con la historia, a través de la poesía. Y los primeros textos que hice justo era para la ciudad, ¿no? Para los tejados, para el camino, para la naturaleza. Y bueno, y poco a poco fui extendiendo también esta sensibilidad por otras acciones, ¿no? Por ejemplo, la amistad, el amor, eh, todo lo que nos genera también este tipo de interrelaciones sociales en la ciudad. ¿Y cuál fue tu primer acercamiento a la poesía y quiénes fueron los y las poetas que te inspiraron? Bueno, en mi caso es un tanto particular porque, bueno, mi familia, casi la mayor parte son arqueólogos y ven más este tema de las ciencias sociales. Y mi abuelo tenía o sea, no tenía una buena predisposición con los poetas, ¿no? Entonces decía, la poesía es una cojudez, ¿para qué escribe poesía? Entonces yo indagando en ese tema, porque decía, pero qué raro, ¿no? Si la poesía es tan linda, o sea, es como vivir en poesía, es muy, muy bonito, muy inspirador. Pero luego me fui enterando en mi historia familiar que mi bisabuela, o sea, la mamá de mi abuelo, ella era poeta también, ¿no? Ella había nacido en Puno, ella se llama Julia Bayón, pero hay una historia así muy un poco intrincada en eso, ¿no? Porque supuestamente ella abandonó a mi abuelo, entonces él tenía toda esa idea de que las poetas son malas, la poesía también está relacionada a eso. Y entonces, bueno, yo comencé a investigar más sobre ella y de su poesía también. Hace unos 8 años más o menos encontré los primeros textos de ella, ¿no? Pero básicamente la historia que me conecta con la poesía justo es eso, ¿no? O sea, de que mi familia, no que mi abuelo, ¿no? Mi abuelo Manuel Chávez Bayón, no quería que estemos muy cercanas a la poesía y para mí era algo inherente a mí, ¿no? O sea, yo sentía que debía escribir, sentía que debía conjugar palabras, siempre estaba haciendo collage en mi habitación, ¿no? Juntando palabras, tratando de generar versos, de generar ideas. Entonces ya después me di la respuesta con estos textos que leí de mi bisabuela, de Julia Bayón, y bueno, igual, ¿no? Es como que muy intenso, ¿no? Su poesía es bien fuerte, en realidad se basa en el amor infinito que tiene por todo, tiene una gran energía de vivir, entonces por eso yo me identifico con ella. Qué maravilla escuchar de mujeres que escribían desde hace tiempo y bueno, nos pasarás el dato de tu abuela para poder después mapearla, de tu bisabuela en realidad, para poder después mapearla cuando tengamos la oportunidad de hacer Puno, que será genial. ¿Y qué consejo tú le Sí. darías a quienes están empezando a escribir poesía o dicen, oh, me escribiré un poema o algo así? Bueno, creo que la poesía la tenemos todos bien latente, ¿no? O sea, incluso sin escribir, tenemos diversas acciones humanas que nos hacen sentir la poesía muy de cerca. Entonces, para mí también ha sido un conflicto al inicio, ¿no? Porque decía, pero ¿por qué voy a escribir si realmente supuestamente está mal? O tal vez estoy perdiendo mi tiempo, pero en realidad va más allá,
¿no? Va más allá de, digamos, una decisión, porque puedes sentir y vivir en poesía, siempre, ¿no? Entonces, para las nuevas escritoras, en realidad, y bueno, todas las personas que quieran escribir, en realidad no es necesario que se dediquen a escribir, sino que sientan y escriban. Yo les recomendaría que no tengan temor, ¿no? De que sigan conectando su cabeza con sus emociones, que es realmente hacer poesía, ¿no? Y a través de escribir podemos tangibilizar, ¿no? O sea, conectar nuestra mente a nuestro corazón y escribiéndola es realmente un acto muy humano, muy poético también. Y consultarte ahora sobre qué trabajos, qué poesía nos recomendarías de Cusco, de poetas, mujeres cusqueñas o peruanas. Bueno, uno de los primeros libros que leí fue el de Carmen Ollé, Noches de Adrenalina. Este me marcó así muy fuerte porque es, visibiliza, ¿no? Un espacio, también una visión de ser mujer de esa época. Utiliza las palabras de manera magnífica como para generarte todo un mundo que va relacionado a lo erótico. Actualmente hay muchas mujeres también que inciden en poesía, viven en poesía en realidad. Por ejemplo, Ana María Emilia, que, bueno, muy aparte de ser poeta, también tiene otros proyectos que están relacionados a vivir en poesía, por ejemplo, el planetario, ¿no? Y las constelaciones y todo este mundo mágico de la astronomía. Hay otra poeta, es Lena Orduña, ella es economista, pero siempre ha estado bien cercana, ¿no? A la poesía. Creo que ahora vive en Lima, pero sus textos también son bien fuertes, bien intensos, te generan muchas imágenes. Y otra de las poetas es Len Beca, que también ella es cusqueña, también es artista, entonces creo que de alguna forma se ha integrado, ¿no? La poesía a nosotras, no solo para escribir, sino para vivir en poesía desde las actividades que hagamos. Qué genial escuchar eso y saber que hay tantas en Cusco y es cuestión de ahora de buscarlas y visibilizar su trabajo. ¿Crees? Esta es una consulta sobre el ecosistema del libro también, en lo cual nos involucramos. ¿Tú crees que se da la misma visibilización al trabajo de poetas mujeres que al de poetas hombres? Mire, yo creo que no, porque incluso en base a mi experiencia, ¿no? De mi bisabuela, que era catalogada como una persona, o sea, bueno, de acuerdo a la historia familiar, decían, ¿no? Que ella por ser poeta había dejado a su hijo y no era una buena persona y que era muy bohemia. A mí también me han dicho muchas veces, ¿no? En una entrevista de trabajo me dijeron, ah, tú escribes poesía, entonces debes estar seguro en los bares, debes estar tomando. Entonces, este tipo de situaciones, y es en este siglo, ¿no? Contrastándola con lo que les mencionaba de mi bisabuela, hay muchos temas que todavía faltan superar, ¿no? Socialmente, nos falta como sociedad peruana. Creo que ser poeta o dedicarse a una actividad así creativa o artista en nuestra sociedad es bien complicado para ser mujer, ¿no? Porque aparte tienes que combinar tu vida y tu tiempo con otras actividades, con trabajar, con ser mamá, con tener otro tipo de actividades que son inherentes a cada una. Pero creo que sí estamos por buen camino, ¿no? Al menos ya nos encontramos entre nosotras, nos podemos leer también, ¿no? Hay más acceso. Por ejemplo, los medios, las redes sociales hacen que podamos compartir nuestra poesía a través de estas redes. Pero sí, todavía el campo de los poetas en Cusco es muy machista y eso sí lo puedo decir frontalmente. Genial. Y bueno, justo esta es la idea y el objetivo de este proyecto, buscar la visibilización del trabajo de escritoras, poetisas a través de nuestra página, los videos y las entrevistas que realizamos. Y ahora cuéntanos de tu experiencia. ¿En qué te inspiras para escribir poesía? Bueno, justo el último libro que estamos editando con Sol Invictus, surgió unos meses antes de la pandemia, en realidad, ¿no? Ese fue como el impulso, porque yo dentro de mis actividades de investigadora,
viajé a la selva, y fue para mí la primera vez a la que fui a la selva, y me conecté con este espacio que es muy nuevo, ¿no? Era muy nuevo para mí en ese entonces, porque yo básicamente estaba entre los Andes y la costa. Entonces, la selva es un territorio inexplorado que tiene demasiada poesía, una poesía así inherente a todo lo que existe allí. Entonces, ahí cuestioné varias cosas, ¿no? Varios temas y también relacionándolos con la pandemia, porque de estar en libertad absoluta en estas comunidades del Manu, al encierro de la ciudad, ¿no? Por la pandemia. Entonces, con esta sensación de libertad, regreso al Cusco y bueno, en la pandemia me puse a escribir, ¿no? Entonces, escribí mucho a la selva, pero a esta idea que se siente allí, ¿no? O sea, la única forma que les podría decir es que si no van a la selva, no pueden sentir que es un territorio, es otro mundo que nos inspira mucho. Entonces, los primeros poemas son relacionados a la selva, ¿no? A todo este espacio que es muy inspirador, muy eh, no, muy metafórico también, ¿no? Con respecto a la vida, la muerte, la existencia. Y creo que toda mi poesía ha sido relacionada también a eso, ¿no? A lo largo de mi vida siempre he hablado de la ciudad, de los espacios, del amor que uno siente por la ciudad, ¿no? Yo cada vez que entro, por ejemplo, regresando de Pisa en la noche, después de mi trabajo, yo al ver la ciudad así llena de luces y con las constelaciones arriba en el cielo, yo siento mucho amor, ¿no? O sea, mucho cariño. O sea, esta ciudad que está tan conflictuada, tan conflictiva, pero también me ha dado mucha inspiración, ¿no? O sea, yo no me veo viviendo en otro sitio por un tiempo prolongado porque es un recurso básico para mi existencia, ¿no? Consultarte sobre qué diferencia hubo entre publicar tu primer poemario y cómo va el proceso de este siguiente. ¿Ha habido un cambio en el mundo editorial? ¿Es más fácil? ¿Es más difícil? Creo que es más fácil. Yo publiqué cuando tenía 19 años y para mí fue pues todo un reto, ¿no? Porque yo decía, yo tengo que compartir mis poemas y había muy pocas personas que publicaban. Ya para publicar tuve que ahorrar y también tuve o sea, incluso vender así antes, ¿no? Mi libro con anticipación Preventa, para, preventa. claro, de preventa. Entonces, bueno, creo que a mi edad, a los 19 años, todos pues convencidos, ¿no? De que iban bueno, sí les gustó mucho. Pero sí, para mí fue difícil, pero fue muy alentador también, ¿no? Porque yo veía que habían personas mayores que no publicaron en esa época, pero creo que mi insistencia de querer compartir un libro con otras personas, eh, hizo que saque este libro, que siempre me llena de emoción, me ha generado muchas relaciones humanas, ¿no? Encontrarme con otros amigos, viajar por otros lados. Entonces, ese ha sido un buen paso. Ahora, definitivamente es mucho más fácil. Yo estoy en otra época de mi vida y también el editor Alejandro Herrera siempre me ha apoyado, ¿no? Yo les decía, bueno, no sé si publicar porque a mí me gusta más como vivir en poesía y compartir la poesía que tengo, pero casi un poco a su insistencia, comenzamos ordenando los textos y luego él se involucró un montón en el trabajo. Entonces, con la editorial ya estamos a punto de sacar este libro, pero sí, o sea, es otra etapa de mi vida, ¿no? O sea, creo que primero fue este primer libro a los 19 y ahora este libro que cierra también otro episodio, ¿no? Entonces creo que es muy simbólico también, ¿no? Para como mi experiencia personal también, como mujer, como poeta. Qué genial escuchar todo esto y bueno, hacerte una última pregunta. ¿Cuál es el poema que te ha costado más concebir y escribir? Ese poema que dices, fue mucho, ya no vuelvo a él, o ese poema que está a medias y que todavía no ha visto la luz. Mira, en realidad el poema que me costó mucho, y porque también tenía muchos conflictos, digamos, con mi labor, mi nuevo rol de ser madre, justo fue un poema que le escribí a mi hija y que lo presenté a una convocatoria de poesía en Taiwán.
¿no? Porque yo siempre le he escrito a la luna, ¿no? Entonces eso es un tema recurrente en mi poesía. Entonces en Taiwán, así como en el Cusco, celebramos el Inti Raymi, la fiesta del sol, allá celebran la fiesta a la luna, ¿no? Es como un día, una fiesta, una celebración muy importante a nivel nacional. Entonces ellos hicieron una convocatoria de poemas, de poesía escrita hacia la luna, ¿no? Entonces yo decía, yo debo estar allí, definitivamente, porque la luna también es un referente personal, ¿no? Dentro de mi poesía. Y recuerdo que mi hija ya tenía, no sé, tenía 2 meses, algo así, o sea, estaba así como que entre atenderla, cuidarla, darme tiempo también para escribir y al final lo escribimos las dos juntas, porque la única forma de conectarme también con ella y conectar con mi poesía, pues era teniéndola en mis brazos. Entonces lo escribí con toda la emoción y también fue como un viaje, porque se llama Trama y Urdiembre de un poema lunar, ¿no? Y entonces hace un recorrido a través de todas las mujeres, nuestras ancestras, que van hacia Machu Picchu y comienzan a hacer un ritual, ¿no? O sea, un ritual metafórico hacia la luna. Este poema quedó dentro de como uno de los finalistas, pero creo que fue muy importante como replantearme, ¿no? Porque también yo tenía mucho temor, por ejemplo, todas las historias que yo sabía de las poetas que se habían dedicado también a la maternidad, como que no compatibilizaban tanto, ¿no? Como por ejemplo Silvia Plath y Alfonsina Storni, tenían que doblarse y desdoblarse en muchas actividades, trabajar, cuidar a sus hijos y para el colmo, escribir. Entonces yo también decía, ¿y si me pasa a mí eso? O sea, y porque ya no voy a tener tiempo, ya no voy a poder hacer, bueno, no voy a tener espacios para mí quizás, ¿no? Pero creo que la maternidad ha hecho que yo también vea la vida de otra forma, o sea, allí también cambié mi perspectiva de que yo no quiero ser una poeta, digamos, famosa, yo solo quiero compartir poesía con mi entorno, ¿no? O sea, si escribo algo es para compartir y para que puedan tener algo mío, o sea, algo mío cada persona que me escuche o cada persona que me vea cómo actúo, ¿no? Con mucha conciencia frente a también mi labor de mamá y de poeta y de gestora cultural y de todas las actividades que realizo. Escucharte ha sido placentero. Muchas gracias, Iñacapaya. De verdad, escucharte sobre la poesía y la maternidad es un tema muy importante y creo que deberíamos abordarlo de mejor manera pronto, porque hemos tenido entre estas entrevistas, se ha tocado un poco el tema. Será pues la puntita del iceberg, nos ha faltado mucho más. Unas últimas palabras, por favor. Bueno, gracias por la entrevista. Vuestro proyecto es muy bonito, muy interesante y muy inspirador también, porque creo que en este mundo de la poesía, a veces una se siente sola, ¿no? Pero sentirse motivada, inspirada como por ustedes, por ejemplo, es muy alentador. Bueno, y lo último que me gustaría decir que la poesía es como una filosofía de vida para mí, ¿no? Entonces, yo no puedo dejar de escribir eh, y de sentir poesía en todas las cosas que hago, porque ya es parte mía. Yo creo que el mejor acto revolucionario que se puede realizar. Y los invitaría y las invitaría a todos los que, aunque sean menores o grandes también, a que se animen a escribir, a que se animen a seguir indagando en la poesía, no solo escribiendo también, sino leyéndola, haciendo acciones poéticas también, ¿no? Y bueno, la poesía es infinita en realidad. Muchas gracias, chicas, por vuestra invitación. Muchas gracias a ti, Iñacapaya. Muchas gracias a ti. Esperamos vernos hasta la próxima. Gracias, chao. Gracias.